Percepción de contorno y contraste. El contraste permite que el sistema visual distinga el contorno debido a interacciones neuronales. El contorno domina nuestra percepción, percibe la configuración de un objeto y permite su percepción visual. Inhibición lateral. La inhibición lateral es la homatidia de vecinos que se presumen entre sí. En otras palabras, la presencia de la luz en un homatidio disminuye la cantidad de los receptores cercanos ante la luz. Así, cuando se ilumina en forma simultánea a dos homatidias vecinos, cada uno descarga menos impulsos que cuando un solo homatidio recibe la misma cantidad de luz para sí. En cuanto mayor es la iluminación de los receptores cercanos, más fuerte es el efecto inhibitorio. Banda Mach son los ejemplos de un proceso que ocurre en las regiones de mayor cambio de luminancia, es decir, el contraste físico que ya existe en el borde o margen se acentúan aún más. Rejilla Hermann. Cuando la luminancia de las tiras blancas son completamente uniformes, aparecen puntos grises, fantasmales, apenas visibles en las interacciones en las que coinciden cuatro esquinas negras. Se derivan de la luminancia de diferentes regiones que interactúan entre sí. Se considera que los puntos grises resultan de la actividad en el plano de las células ganglionares de la retina que tienen una organización de campo receptivo, centro-periferia antagónico. Estos campos reciben la misma iluminación dentro de un centro excitador y de la periferia inhibitoria. Por ende, todas las células alrededor de la región de fijación generan la misma respuesta. Al margen de la interacción, las estimula o no. Contraste de luminosidad. Es otra forma de interacción espacial en la que las regiones contrastantes son adyacentes. La luminosidad es la cualidad de la superficie en cuya percepción no influye en términos relativos. Las variaciones en las intensidades de la luz reflejan por una superficie. La luminosidad de una región depende de la intensidad de su fondo. Cambio de estímulo. Los fenómenos de contraste facilitan la percepción, contorno, márgenes, bordes de forma y configuraciones. El Ganfeld es un campo de todo homogéneo o un campo completamente texturizado de brillantez uniforme. Imagen estabilizada. Cuando una imagen se estabiliza por medio de unos lentes de contacto sobre los que se monta un diminuto proyector óptico independiente, se colocan directamente sobre la córnea. Este es positivo colocando de tal forma que la imagen enfocada dentro de la fóvea. Dado que los lentes de contacto y el proyector se mueven junto con el ojo, la imagen proyectada en la fóvea no se moverá sobre la fóvea con el movimiento del globo ocular. De esta forma, al estabilizar la imagen, esta pronto se desvanece y desaparece dejando un campo gris informe. Sin embargo, con el parpadeo o modificaciones en niveles de intensidad, restablece con rapidez la percepción de una forma diferenciada. Análisis de la frecuencia espacial. Postula que es posible reducir cualquier escena visual compleja a un mosaico o matiz de regiones claras y oscuras. Al hacerlo, dos componentes de la presentación visual son específicamente importantes: la calidad o frecuencia de las áreas contrastes claras y oscuras y el grado de contraste entre las áreas adyacentes claras y oscuras. La frecuencia espacial es la cantidad de variaciones en la luminancia sobre un determinado espacio. En términos técnicos, la frecuencia espacial alude a la cantidad de ciclos de los cambios de luminancia por grado de ángulos. Visual. Esto liga la unidad de frecuencia espacial con un determinado tamaño de la imagen de la retina y por lo tanto elimina la necesidad de especificar el tamaño de las áreas contrastadas individuales y la distancia desde que se ven. Patrones de rejillas y contrastes. Los patrones de rejillas son barras o tiras claras y oscuras en un componente básico para construir una escena visual compleja. Existen dos clases de rejillas, las cuales son las rejillas sinusoidales, que son aquellas
que se deducen de los perfiles de luminancia de los patrones de las rejillas. Muestran unas series de picos y valles graduales, lo cual traza una función de ondas sinusoidales. Y las rejillas de ondas cuadradas, que son una serie de bandas claras y oscuras, que permiten regularmente y que poseen márgenes nítidos y precisos. El contraste aquí se refiere a la diferencia de luminancia entre las áreas claras y oscuras. En cuanto mayor es la diferencia, mayor es el contraste. Análisis de Fourier. Plantea que es posible analizar cualquier patrón repetitivo complejo en una serie de ondas sinusoidales simples. Este permite analizar cualquier patrón o escena visual, independiente de su complejidad intrínseca en una serie de ondas sinusoidales. Detectores de la frecuencia espacial. Para el análisis de la frecuencia espacial, la percepción de una escena visual compleja se deriva del análisis y de la síntesis que realiza el sistema visual de las frecuencias espaciales que conforman la escena. Como vemos en la imagen, las áreas que contienen parte detallada finas de la escena visual estarían formadas por frecuencias espaciales elevadas, es decir, con muchos cambios de luminancia. En tanto, las partes con menos detallada, más grande y más gruesa, consisten en las frecuencias espaciales bajas, es decir, con menos cambio de luminancia. Función de sensibilidad al contraste. Se necesita menos contraste para distinguir algunas frecuencias espaciales de otras, lo que indica que la sensibilidad del sistema visual a ella es variable. Es posible examinar la relación funcional entre los niveles de umbral del contraste y la frecuencia espacial, la función que describe la sensibilidad del sistema visual al rango de frecuencias espaciales al que responde y que se conoce como función sensitiva al contraste. Adaptación selectiva. La técnica de adaptación selectiva exige que el observador se fije en las características del estímulo, es decir, su color, su forma o frecuencia espacial particular. Es de suponer que esto fatigue a las neuronas o unidades neuronales estimuladas por las características. El resultado perceptual es una menor sensibilidad a las características particulares del estímulo. Procesamiento de imágenes. Imagen en bloque. La imagen se modifica por computadora, lo cual hace que la imagen se vea en pequeños cuadros, lo que elimina la nitidez y detalla la imagen original. En otras palabras, la imagen original se redujo a un conjunto de bloques claros y oscuros homogéneos adyacentes, lo cual elimina la parte de la nitidez y detalle de la imagen original, pues el proceso de promediar bloques aplicando a cada bloque de la figura original ha eliminado las frecuencias espaciales altas. Al mismo tiempo, como factor de proceso de promediar bloques, la creación de márgenes nítidos entre cada uno de los bloques ha introducido una forma de ruido de alta frecuencia, el cual también sirve para camuflar mucho los componentes de baja frecuencia informativos que quedan en la imagen original. Frecuencia espacial y agudeza. Se denota cuando se ven estímulos en movimiento formado por frecuencias espaciales altas, generando una pérdida de percepción de detalles finos o agudeza. Oxley, Skurlow y Siensen descubrieron que la sensibilidad al contraste de las frecuencias espaciales altas se deterioran rápidamente con la edad, en tanto que la sensibilidad de las frecuencias espaciales bajas permanecen relativamente inalteradas, de modo que el avance de la edad trae consigo una pérdida de la capacidad para ver detalles finos. Función de análisis de la frecuencia espacial en la visión. Es un medio simple y elegante para describir y resumir los detalles estructurales de la escena visual. La información sobre la frecuencia espacial elevada codifica detalles finamente texturizados, en tanto que la información sobre la frecuencia espacial baja codifica una estructura de patrones gruesos y amplios. También sirve para describir la forma sistemática en la que el sistema visual analiza, reúne e integra
la actividad en una enorme cantidad de receptores y los vincula en una forma coherente, con una característica susceptible de especificarse del estímulo físico. El proceso perceptual consiste en extraer significado de la estimulación que llega a nuestros receptores sensoriales. Por tanto, es razonable abordar la percepción como una tarea de resolución de problemas en la cual se atiende, analiza e interpreta la estimulación sensorial para crear una representación significativa. Hay dos clases de procesos perceptuales, los cuales son el proceso inductivo o también llamados procesos impulsados por datos o accedentes. Comienzan con elementos básicos simples, las características sensoriales diferenciadas que proporcionan los receptores sensoriales. Tales características pueden ser diferenciadas de luminancia, frecuencias espaciales o orientaciones de elementos. Los procesos deductivos, procesos impulsados por conceptos o descendentes, suponen niveles de análisis abstractos generales y superiores que influyen en las operaciones de los procesos inferiores. Los procesos deductivos subrayan los conocimientos, experiencias, significado e interpretación anteriores del observador, así como las expectativas en el modelamiento de la percepción. La atención permite al individuo concentrarse. Es orientación y actividades de los sistemas sensoriales hacia una fuente de estimulación. Recalca el procesamiento inductivo, sirve como proceso fundamental de selección de estímulos. Sin embargo, sería una simplificación excesiva concluir que los mecanismos de la atención per se son producto exclusivamente de los procesos inductivos. La teoría de la integración de características es la percepción de las características de un objeto. Se verían dos principales etapas de procesamiento. La etapa de la previa atención se extrae y procesa inmediato la información sensorial que llega a los receptores. La etapa de concentración de la atención no es instantánea, sino que exige el esfuerzo y escrutinio consciente del observador, así percibir el área formada por las letras. Exige una búsqueda serial que toma algún tiempo, un examen de elemento por elemento en buena parte de la presentación. La etapa de la concentración de la atención permite que el observador combine y agrupe perceptualmente por objetos unitarios complejos los distintos elementos básicos, los primitivos perceptuales que descubre en la etapa previa a la atención. Los testones son características distinguibles específicas de los elementos que comprenden una textura. Identificación de objetos, reconocimiento por componentes. Propone que el reconocimiento de objetos comience con el procesamiento de un conjunto de características primitivas, llamados geones, que se combinan y ordenan para crear la configuración de casi cualquier objeto. Los geones se proponen como los componentes esenciales de todos los objetos volumétricos o tridimensionales. Enfoque computacional. Es el proceso de descubrir a partir de las imágenes lo que está presente en el mundo y dónde se ubica. La visión, por tanto, es primera que nada una tarea de procesamiento de información. Los tres niveles calculables por separado son el boceto primario, el boceto en 2,5 dimensiones y la representación tridimensional del modelo. El boceto primario extrae información crucial de la imagen retiniana, concerniente a los márgenes, contornos y límites, junto con información concerniente a su ubicación y orientación. Boceto de 2,5 dimensiones. Está estructurada en relación solo con el observador, es decir, la distribución del entorno como solo se aprecia desde el punto de vista del observador. Representación tridimensional del modelo. En esta etapa del procesamiento de la información, el observador reconoce objetos particulares y su organización espacial en términos de la relación que guarda entre sí. El funcionamiento del sistema visual se expresa como una serie de rutinas de computadora o cálculos realizados sobre la imagen retiniana. Modelo conexionista. Sistema sensorial que posee un conjunto grande pero finito de unidades neuronales funcionales que representan las características específicas. A las conexiones también se les asigna un valor numérico que indica el grado de excitación o inhibición. Una conexión excitadora muestra que la característica es parte de la letra
en tanto que en una inhibitoria la descarta. La letra se describe en función de las características que contienen lo mismo que por aquellas de las que carecen.